Hoy enfrentamos dos caras de la misma leyenda. Dexter Morgan, el mismo nombre, la misma profesión, pero dos orígenes y dos caminos radicalmente distintos. Por un lado está el Dexter de las novelas de Jeff Lindsay, un hombre poseído por una fuerza antigua, un pasajero que no es mera metáfora, sino una entidad real con voluntad propia, capaz de imponer impulsos y dirigir la violencia con una lógica que trasciende la comprensión humana. Esa versión actúa con frialdad mecánica, sin las dudas que atenazan a los mortales, y ejecuta con eficiencia desapasionada lo que considera necesario. Por el otro tenemos al Dexter de la serie de televisión, un vigilante marcado por el trauma, modelado por recuerdos atestados de horror y por mecanismos psicológicos complejos que explican y limitan sus actos. Su oscuridad nace desde dentro como una partición de la mente, y eso le concede rasgos humanos. Puede amar, equivocarse y evolucionar, lo que a su vez introduce vulnerabilidades imprevisibles y decisiones impulsadas por la culpa o el afecto. ¿Qué versión sería más letal en un duelo cara a cara? ¿Cuál provoca un terror más profundo? ¿El que brota de lo sobrenatural o el que se parece a lo que cualquiera podríamos llegar a ser? En este vídeo desgranaremos punto por punto sus capacidades y límites. Analizaremos la fuerza y la certeza fría que aporta la posesión frente a la adaptabilidad y la improvisación que nacen del trauma. Compararemos el respaldo táctico de cada uno, aliados, recursos y entornos, y veremos cómo sus historias personales moldean sus tácticas. En las novelas, el pasajero oscuro no es una metáfora ni una simple voz interior. Es una entidad con nombre y linaje. Moloch, un antiguo dios devorador de almas, un eco de tiempos primordiales que habita en la sombra de la humanidad. No se trata de una invención psicológica, sino de una fuerza real que parasita a Dexter desde su infancia y que, a lo largo de los libros, se manifiesta como un acompañante constante, casi un segundo ser viviendo dentro de su cuerpo. Este pasajero no solo le habla, le otorga impulsos, fuerza, agudeza y una serenidad antinatural ante la muerte. Cuando está activo, Dexter se vuelve casi perfecto, sus sentidos se agudizan, su mente analiza cada variable con una frialdad sobrehumana y su moral se disuelve en la lógica pura del sacrificio. Pero cuando el pasajero desaparece, todo cambia. Dexter queda vacío, confundido, emocionalmente desbordado. Siente miedo, tristeza, incluso culpa. Se paraliza frente a sus víctimas, incapaz de matar. Esa ausencia momentánea demuestra que su letalidad depende por completo de esa energía externa, como si su humanidad fuera un obstáculo que el demonio suprime para que pueda operar. La posesión, en ese sentido, no solo le da poder, también lo define. Lo convierte en un instrumento, una herramienta del caos antiguo disfrazado de justicia moderna. No hay dudas, no hay conciencia moral que lo frene. Solo una misión que él mismo nunca termina de comprender. Por eso, el Dexter de las novelas no es simplemente un asesino en serie con un código. Es un intermediario entre lo humano y lo demoníaco. Una máquina de precisión que usa una mente humana como interfaz, útil, efectiva y aterradora, precisamente porque su mal no nace de dentro, sino de algo que está más allá de toda comprensión humana, operando con una lógica fría, ajena y eterna. En la serie, la explicación detrás del llamado pasajero oscuro es completamente distinta. No hay demonios antiguos ni fuerzas sobrenaturales. Lo que impulsa a Dexter nace de algo mucho más terrenal y por eso mismo más perturbador: el trauma infantil. Cuando tenía apenas 3 años, presenció el asesinato brutal de su madre, cortada en pedazos con una motosierra dentro de un contenedor. Durante horas, el niño permaneció allí, cubierto de sangre, empapado en terror y silencio. Ese evento no solo marcó su memoria, fracturó su mente. Lo que vino después fue un intento desesperado de su cerebro por sobrevivir a algo imposible de procesar. El pasajero, en este contexto, no es una entidad real, sino un mecanismo psicológico, una parte escindida de su personalidad creada para contener la violencia, racionalizar el impulso homicida y mantener la fachada de normalidad. En pantalla, esa voz interior toma distintas formas. A veces la de su padre adoptivo, Harry Morgan, que le enseña un código para canalizar su impulso hacia criminales. Otras veces, la de su propio subconsciente, que lo cuestiona o lo manipula. A diferencia del Dexter de las novelas, este no actúa movido por una fuerza externa, sino por un trauma interno profundamente humano,
y eso cambia todo. Lo hace más imprevisible, más emocional y al mismo tiempo más trágico. Es un hombre dividido entre su deseo de conectar con los demás y su incapacidad para sentir como ellos. Puede amar, sufrir, equivocarse y arrepentirse. Su humanidad es tanto su fuerza como su condena. Le permite adaptarse, fingir empatía, incluso evolucionar, pero también lo expone al remordimiento, al error y al colapso emocional. En última instancia, el pasajero de la serie no es un demonio. Es la cicatriz viva de un niño que nunca dejó de escuchar los gritos de su madre. Y eso, en cierto modo, resulta incluso más aterrador. La posesión le otorga a Dexter ventajas tácticas muy claras y definidas. En las novelas, el Dexter dominado por su pasajero oscuro opera con una eficiencia que roza lo inhumano. No experimenta miedo, culpa ni vacilación. No hay duda moral, no hay lucha interna entre el bien y el mal. Cuando actúa, lo hace con la seguridad absoluta de quien no necesita justificar sus acciones. Cada movimiento, cada palabra y cada gesto responden a una lógica fría y precisa, casi matemática. Este Dexter no mata por placer ni por impulso. Mata porque su pasajero se lo exige y porque, bajo esa influencia, el acto adquiere un propósito casi ritual. La ausencia total de emoción lo convierte en un ejecutor perfecto, metódico, rápido, silencioso y completamente inmune a la presión. Puede planificar durante días sin mostrar un ápice de ansiedad, analizar el entorno con precisión quirúrgica y anticiparse a la reacción de sus víctimas como si las estuviera leyendo desde dentro. Además, cuando la entidad está activa, Dexter accede a una consciencia elevada, una calma casi sobrehumana que le permite calcular riesgos con exactitud milimétrica. No improvisa, actúa, no teme, evalúa. En un combate cuerpo a cuerpo, esa serenidad lo hace peligrosamente eficiente. No desperdicia energía, no se distrae con emociones, no duda. Cada golpe, cada movimiento está medido para eliminar al oponente con el mínimo esfuerzo y la máxima eficacia. En términos prácticos, este Dexter es un arma precisa, puntual, casi impersonal. Un ser que ejecuta sin debate interno, sin remordimiento y sin necesidad de motivación emocional. Su frialdad no es simple disciplina, es la consecuencia directa de compartir su mente con algo que no conoce la compasión ni el miedo, y eso lo convierte en una amenaza total, tanto física como psicológica. Sin embargo, la posesión también trae consigo debilidades importantes, grietas que se abren en la aparente perfección del Dexter de las novelas. Aunque la presencia del pasajero oscuro le da poder y control, esa misma dependencia se convierte en su talón de Aquiles. Cuando la entidad se debilita, se aleja o es perturbada por fuerzas externas, rituales, cultos o presencias que reconocen y desafían su naturaleza, Dexter pierde coordinación, claridad y propósito. De pronto, la voz que lo guiaba en todo momento se silencia y él queda solo con su mente humana, confusa y torpe. Lo que antes era cálculo frío se transforma en duda. Lo que antes era precisión se vuelve titubeo. Esa fragilidad demuestra que su fuerza no le pertenece realmente. Sin la entidad, Dexter no sabe quién es ni por qué hace lo que hace. Se vuelve un hombre atrapado entre dos naturalezas incompatibles, la humana, con emociones que no sabe manejar, y la del huésped, que exige control total. Y ese conflicto lo deja vulnerable, no solo físicamente, sino mentalmente. Además, su falta de emociones auténticas lo hace predecible en términos humanos. No puede anticipar ni manipular respuestas basadas en la empatía, el afecto o la culpa, porque son sentimientos que no comprende. Su mente opera en patrones fríos, lógicos, lineales. Para alguien que entienda la psicología humana, eso es una ventaja. Un adversario capaz de jugar con las emociones, de provocarle frustración, curiosidad o incluso un atisbo de duda moral, puede desestabilizarlo y romper su ritmo letal. Aunque parezca una máquina perfecta, Dexter depende de aliados o circunstancias que traduzcan su lógica en acciones concretas. Sin esa guía o con un enemigo que lo obligue a sentir, su armadura emocional se agrieta. Y cuando eso ocurre, el monstruo calculador se convierte una vez más en un hombre frágil y mortalmente expuesto. El Dexter televisivo, a diferencia del de las novelas, es un ser profundamente humano en su complejidad emocional. Su mayor poder no viene de una entidad externa, sino de su capacidad para aprender, adaptarse y evolucionar dentro de un entorno social. Esa humanidad, que en principio parece una debilidad,
se convierte en una de sus armas más sutiles y efectivas. Dexter no solo analiza a sus víctimas, las observa, las estudia, las entiende y es capaz de usar sus emociones y las de los demás como herramientas tácticas. Puede fingir empatía con precisión quirúrgica, simular culpa, construir una fachada de normalidad que le permite esconderse a plena vista. Su imprevisibilidad radica en que no siempre actúa bajo la misma lógica. A veces un recuerdo, una emoción o un lazo afectivo alteran su plan inicial y lo obligan a improvisar. Ese margen de error emocional, paradójicamente, también lo hace más peligroso. Nadie puede anticipar con exactitud cuándo seguirá el código de Harry y cuándo lo traicionará. Puede convertirse en cazador o en presa en cuestión de segundos, sin que el espectador, ni él mismo, lo sepa del todo. Además, su integración en el tejido social le otorga ventajas estratégicas que el Dexter literario no tiene. Trabaja dentro de la policía forense, lo que le da acceso directo a información, evidencia y tecnología. Conoce los protocolos de investigación, manipula escenas del crimen y sabe exactamente cómo cubrir sus huellas. Su entorno, familia, colegas, relaciones sentimentales, funciona como camuflaje y red de recursos. Cada interacción, cada vínculo, es una oportunidad para recopilar datos o desviar sospechas. Finalmente, su intuición emocional lo dota de una capacidad de improvisación casi instintiva. No depende de fuerzas oscuras ni de lógica pura. Sobrevive leyendo el caos humano, adaptándose a él y usando sus emociones, reales o fingidas, como armas. Y eso lo hace un enemigo imprevisible, astuto y, sobre todo, peligrosamente humano. Un factor que cambia radicalmente el tablero emocional y narrativo en ambas versiones de Dexter es la reacción de Deborah Morgan, su hermana. En las novelas, ella descubre la verdad sobre quién es su hermano relativamente pronto, y su reacción es sorprendentemente contenida. Deborah, policía profesional y mujer de carácter fuerte, decide aceptar esa oscuridad con una lógica práctica. Dexter mata criminales, y de alguna manera eso encaja con su sentido distorsionado de la justicia. No hay un proceso moral prolongado ni un derrumbe psicológico, simplemente lo asimila y sigue adelante. Este enfoque elimina gran parte de la tensión dramática, pero al mismo tiempo le otorga a Dexter una aliada funcional, alguien que, aún con reservas, entiende su papel y lo protege. La historia, así, se centra más en los conflictos externos que en los internos. En la serie de televisión, en cambio, el descubrimiento de Deborah es un terremoto emocional. Cuando comprende que su hermano, a quien ama y admira, es un asesino en serie, su mundo entero se derrumba. Su confianza, su ética y su identidad profesional colapsan bajo el peso de esa verdad. Durante temporadas completas, la vemos debatirse entre el amor fraternal y la repulsión, entre el deseo de salvarlo y la necesidad de detenerlo. Esa lucha interna tiene consecuencias reales, afecta su carrera, su salud mental y la relación con todos los que la rodean. Esa diferencia es crucial. En las novelas, la aceptación temprana potencia la operatividad de Dexter. Tiene menos interferencias, menos dilemas morales y un entorno más funcional. En la serie, en cambio, las relaciones humanas tienen consecuencias duraderas que erosionan poco a poco su equilibrio. Y es precisamente esa tensión, el amor incondicional chocando con la monstruosidad, lo que da a la versión televisiva un peso emocional mucho más trágico y humano. Un factor que cambia radicalmente el tablero emocional y narrativo en ambas versiones de Dexter es la reacción de Deborah Morgan, su hermana. En las novelas, ella descubre la verdad sobre quién es su hermano relativamente pronto, y su reacción es sorprendentemente contenida. Deborah, policía profesional y mujer de carácter fuerte, decide aceptar esa oscuridad con una lógica práctica. Dexter mata criminales, y de alguna manera eso encaja con su sentido distorsionado de la justicia. No hay un proceso moral prolongado ni un derrumbe psicológico, simplemente lo asimila y sigue adelante. Este enfoque elimina gran parte de la tensión dramática, pero al mismo tiempo le otorga a Dexter una aliada funcional, alguien que, aún con reservas, entiende su papel y lo protege. La historia, así, se centra más en los conflictos externos que en los internos. En la serie de televisión, en cambio, el descubrimiento de Deborah es un terremoto emocional. Cuando comprende que su hermano, a quien ama y admira, es un asesino en serie, su mundo entero se derrumba. Su confianza, su ética y su identidad profesional colapsan bajo el peso de esa verdad.
Durante temporadas completas, la vemos debatirse entre el amor fraternal y la repulsión, entre el deseo de salvarlo y la necesidad de detenerlo. Esa lucha interna tiene consecuencias reales, afecta su carrera, su salud mental y la relación con todos los que la rodean. Esa diferencia es crucial. En las novelas, la aceptación temprana potencia la operatividad de Dexter. Tiene menos interferencias, menos dilemas morales y un entorno más funcional. En la serie, en cambio, las relaciones humanas tienen consecuencias duraderas que erosionan poco a poco su equilibrio. Y es precisamente esa tensión, el amor incondicional chocando con la monstruosidad, lo que da a la versión televisiva un peso emocional mucho más trágico y humano. Otro elemento clave y decisivo en las novelas es la supervivencia y alianza de Brian Moser, el hermano biológico de Dexter. En los libros, Brian no muere como ocurre en la serie. Al contrario, permanece presente durante años, actuando como cómplice, espejo y contrapeso moral de su hermano. Ambos comparten un origen traumático. Fueron los dos niños encerrados en aquel contenedor lleno de sangre, donde su madre fue asesinada. Pero mientras Dexter canalizó su oscuridad a través del código de Harry, Brian abrazó plenamente su naturaleza homicida sin filtros ni reglas. Esa diferencia los convierte en un dúo letal. Brian se convierte en una extensión del pasajero oscuro, una voz externa que refuerza la lógica fría del mal sin remordimientos. Es quien actúa donde Dexter duda, quien propone soluciones sin ética, quien limpia el camino sin necesidad de justificación. Su presencia le otorga a Dexter una red de apoyo que va mucho más allá de lo emocional. Juntos planifican, ejecutan y encubren crímenes con precisión quirúrgica. En términos tácticos, dos mentes asesinas que se entienden sin palabras duplican eficacia y reducen riesgo. Donde uno comete un error, el otro corrige. Donde uno flaquea, el otro lo impulsa hacia adelante. En la serie de televisión, sin embargo, Brian muere al final de la primera temporada. Esa ausencia marca un punto de quiebre profundo. Sin su hermano, Dexter se queda verdaderamente solo por primera vez. Ya no tiene a nadie que lo comprenda sin juicio, nadie que acepte su oscuridad sin condiciones. Obligado a seguir el código de Harry por encima del lazo de sangre, se enfrenta al conflicto moral que define toda la serie. ¿Vale más la justicia o la familia? Desde una perspectiva estratégica, el Dexter de las novelas gana poder y estabilidad con Brian vivo. El de la serie, en cambio, gana profundidad emocional, pero pierde a su único igual. El miedo que provoca cada versión de Dexter es completamente diferente en su naturaleza y en su efecto sobre el espectador. El Dexter de los libros asusta porque es inhumano, casi extraterrestre en su lógica y en sus motivaciones. No mata por placer, ni por venganza, ni por miedo. Mata porque su pasajero oscuro se lo exige. Es un mal antiguo que trasciende la moral humana y opera con una racionalidad que no podemos comprender del todo. Su rostro es humano, su apariencia familiar, pero detrás de esos ojos hay una mente que funciona con principios ajenos a todo lo que conocemos. Esa disonancia, humanidad en la forma, alienígena en la esencia, genera un terror puro, porque no hay manera de anticiparlo, de razonar con él o de apelar a algo que consideremos justo. Es un monstruo con lógica propia, una fuerza que desafía la comprensión y que actúa sin empatía ni culpa, haciendo que cada encuentro con él sea imprevisible y escalofriante. Por otro lado, el Dexter de la serie de televisión asusta por motivos muy distintos. Su terror no proviene de lo incomprensible, sino de lo posible y cercano. Es un ser humano moldeado por el trauma, alguien que podría existir en el mundo real si las circunstancias fueran extremas. Ves en él la proyección de lo que un niño expuesto a violencia extrema podría llegar a convertirse. Un vigilante eficiente, calculador, pero también emocionalmente conflictuado. Su oscuridad es tangible, reconocible y aterradora precisamente porque podría estar al lado de cualquiera, detrás de una máscara de normalidad. En resumen, el miedo depende de lo que te perturba más. Si te aterra lo incomprensible y alienígena, el libro es tu elección. Si te aterra lo plausible, lo humano y cercano, la serie te dejará sin aliento. Ambas versiones son terroríficas, pero por razones completamente opuestas. Para determinar quién ganaría en un enfrentamiento directo entre las dos versiones de Dexter, necesitamos establecer reglas claras y un escenario neutral. Imaginemos un combate sin intervención externa, sin policías, sin cultos
sin aliados ajenos a lo habitual de cada versión. Ambos usan sus recursos característicos. El Dexter de los libros cuenta con la presencia del pasajero oscuro, su fuerza sobrehumana, frialdad absoluta y, crucialmente, con Brian, su hermano y cómplice táctico. El Dexter de la serie depende de su red social, intuición emocional, capacidad de improvisación y aprendizaje constante. Usa sus conexiones, manipula personas y adapta su estrategia según las emociones que observe en su rival. Para evaluar, podemos dividir el enfrentamiento en 3 ejes principales: capacidad letal directa, resistencia psicológica y apoyo táctico. En términos de letalidad pura, el libro tiene ventaja. Actúa sin vacilaciones, sin remordimiento, con fuerza y precisión que superan a cualquier ser humano promedio. Su resistencia psicológica también es superior. No duda, no se ve afectado por culpa ni miedo. La serie, en cambio, muestra adaptabilidad, improvisación y uso de la emoción como arma. Puede cambiar planes, engañar a su oponente y aprovechar cualquier desliz emocional para crear oportunidades. Si hablamos de un choque rápido y decisivo, donde el primero que actúa puede eliminar al otro, la ventaja va claramente al Dexter de los libros. Su frialdad y poder casi sobrehumano le dan una ventaja insalvable. Pero si el enfrentamiento es prolongado, lleno de manipulación, engaño, desgaste y cambios tácticos, el Dexter televisivo podría sacar ventaja de su imprevisibilidad y su comprensión de la psicología humana. En conclusión, el resultado depende del contexto. En eficiencia letal pura, gana el libro. En enfrentamientos complejos y estratégicos, la serie podría sorprender. Cada versión tiene fortalezas y debilidades que definen su peligro de manera distinta. Veredicto final. Si evaluamos un enfrentamiento directo, neutral y sin trampas externas, el Dexter de las novelas claramente tiene una mayor probabilidad de imponerse. La posesión del pasajero oscuro le otorga constancia absoluta, frialdad implacable y precisión quirúrgica, mientras que contar con Brian como aliado y cómplice táctico multiplica su eficacia. Cada movimiento es calculado, cada reacción es medida, y cualquier vacilación moral simplemente no existe. Es un asesino completo, eficiente y prácticamente infalible en un enfrentamiento cara a cara. Sin embargo, esta ventaja no convierte la victoria en algo absoluto. El Dexter de la serie tiene herramientas muy distintas que pueden equilibrar la balanza en ciertas circunstancias. Su imprevisibilidad emocional, fruto de la humanidad y los traumas que cargó desde la infancia, puede transformar una aparente debilidad en un arma inesperada. Es capaz de improvisar, de cambiar planes sobre la marcha, de manipular las emociones de su adversario y de utilizar conexiones humanas como palanca estratégica. Esa combinación de adaptabilidad, intuición y relaciones sociales le da oportunidades que un asesino puramente instrumental podría subestimar, especialmente en escenarios prolongados o complejos. En cuanto al terror que generan, ambas versiones asustan de manera distinta. El Dexter de los libros provoca miedo por lo extraño, lo alienígena y lo incomprensible. Un mal que trasciende la psicología humana y que actúa con lógica propia. La versión televisiva genera terror por lo íntimo y reconocible. Es plausible que alguien cercano pueda transformarse en un monstruo, y eso hace que su oscuridad se sienta demasiado real, demasiado cercana. En resumen, el libro domina en eficiencia y frialdad letal, mientras que la serie gana en imprevisibilidad y amenaza psicológica cercana. Ambos son aterradores, pero por razones completamente diferentes, y cada uno es formidable a su manera. Conclusión final. Tras analizar letalidad, recursos, apoyo táctico, vulnerabilidades y terror psicológico, podemos afirmar que el Dexter de los libros probablemente ganaría un enfrentamiento directo. Su pasajero oscuro le otorga constancia inquebrantable, frialdad absoluta y precisión quirúrgica, y con Brian a su lado, sus capacidades se multiplican: planificación, ejecución y cobertura sin dudas ni vacilaciones. En términos de eficacia pura y velocidad de reacción, es prácticamente imbatible, un verdadero depredador diseñado para el combate y la supervivencia. Sin embargo, el Dexter de la serie de televisión es el que permanece en tu mente mucho después de que el vídeo termina. Su poder no reside en la fuerza física ni en la posesión sobrenatural, sino en la complejidad emocional, la improvisación y la capacidad de leer y manipular a otros seres humanos. Esa humanidad lo hace imprevisible,
Puede equivocarse, pero también puede sorprender de maneras que un asesino puramente calculador no anticiparía. Representa el miedo plausible, ese que te hace preguntarte qué harías tú si un trauma extremo definiera tu vida, si alguien cercano pudiera transformarse en un monstruo silencioso a tu lado. Uno es la amenaza que tratarías de encerrar bajo llave, el otro es la pregunta incómoda que no te deja dormir. La distinción entre terror sobrenatural e inquietante, íntimamente humano, define cuál te afecta más profundamente. Si te gustó este análisis, déjanos un comentario diciendo cuál versión de Dexter prefieres y por qué. ¿Qué te parece más aterrador? ¿La frialdad de un ser poseído por un demonio antiguo o la imprevisibilidad de un humano moldeado por el trauma? Suscríbete para más comparaciones de personajes, activa la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando los límites entre la humanidad y la oscuridad. Si te apasiona descubrir qué hace a un personaje verdaderamente letal, no te vayas sin suscribirte. Dale al botón y únete para más comparaciones, secretos y análisis que revelan lo que hay detrás de tus villanos y héroes favoritos. No te lo pierdas.